En esta sesión vamos a ver un ejemplo de cinética de partículas. Vamos a ver el primer ejemplo. Y dice: un bloque de 200 libras descansa sobre un plano horizontal. Determine la magnitud de la fuerza P que se requiere para dar al bloque una aceleración de 10 pies sobre segundo cuadrado hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es μk y es igual a 0.25. Nosotros queremos acelerar este bloque de 200 libras a una aceleración de 10 pies por segundo. Esto descansa sobre un plano horizontal o un suelo. Aplicamos una fuerza P de 200 libras. Vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de este bloque para ir viendo todos los vectores de fuerza que surgen. Entonces aquí tenemos la misma figura. Vamos a ver su diagrama de cuerpo libre. Primeramente, este bloque de 200 libras tiene un peso, o sea, es atraído por la gravedad, ¿sí? Por lo tanto, sabemos, vamos a ponerlo por aquí, sabemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, pero el peso de un objeto va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿ok? mg. Por lo tanto, si nosotros despejamos la masa, esta g lo pasamos del lado izquierdo, quedaría W entre G, que es lo que tenemos nosotros aquí. La masa va a ser igual a W sobre G. Por lo tanto, la masa del bloque sería igual a 200 libras, que es el peso de este bloque, entre la aceleración de la gravedad en el sistema inglés, que son 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Y eso nos va a dar igual a 6.21 libras segundo cuadrado sobre pie. ¿Ok? Esta sería la masa de este bloque. Vamos a seguir, vamos a analizar entonces este diagramita. Entonces, uno de los vectores de fuerza que tenemos en este bloque pues es su propio peso. Su peso es de 200 libras y va hacia abajo, o sea, es atraído hacia el centro de la Tierra debido a la gravedad. Por lo tanto, este vector va hacia abajo. También tenemos en la interfaz de este plano horizontal y el bloque, en esta parte, existe una fuerza que va a impedir esta fuerza, bueno, el movimiento, más bien el movimiento del bloque va hacia la derecha, porque la fuerza P está empujando hacia la derecha, o sea, la aceleración tiene que ir hacia acá, hacia la derecha. Pero va a haber una fuerza que va a impedir que se mueva este bloque. Es como si ustedes cuando arrastran alguna caja sobre el suelo, entre más rugoso esté, pues la resistencia al movimiento es mayor. Por lo tanto, existe una fuerza que se opone a este movimiento hacia la derecha. Por lo tanto, ese vector de fuerza irá hacia la izquierda. Y ese vector de fuerza vamos a llamarlo F, ¿ok? Ese es un vector de fuerza. Pero también existe otro vector que hará que este bloque pues se mantenga sobre el plano horizontal, porque si nosotros, si suponiendo que esto sea una mesa, quitamos la mesa, pues esto se va para abajo. Por lo tanto, existe una fuerza normal, vamos a decirle así, que es una fuerza normal a la superficie, ¿ok? De este bloque. Y esa fuerza lo vamos a llamar como N, que es la fuerza normal. Por lo tanto, sabemos que fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Todo este bloque va a ser igual a la masa por la aceleración. Si nosotros hacemos la suma de todas las fuerzas, ¿ok?
la suma de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Qué quiere decir? De que este bloque se va a mover hacia la derecha y va a estar en función de la masa del bloque y la aceleración de este mismo bloque, ¿ok? La suma de todas estas fuerzas va a ser igual a la masa por su aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿ok? Eso que se les quede bien claro. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. La masa del bloque entonces ya se calculó y sería masa es igual al peso entre la aceleración de gravedad y da 6.21. También se tiene que F, esta F, que es el vector que se opone al movimiento, va a ser igual a mu k, donde mu k es el coeficiente de fricción, ¿ok? Y va a ser igual por n. N es el vector, este vectorcito, normal a la superficie, ¿ok? La fuerza va a ser igual a mu k por el vector n, y eso va a ser igual a 0.25 mu k. El problema decía, vamos a regresar, el problema decía que mu k es igual a 0.25 por el vector n. Y también decía que necesitamos una aceleración de 10 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, al expresar las fuerzas que actúan sobre este bloque, van a ser equivalentes a la masa por la aceleración, que es lo que habíamos mencionado en esta parte. Y por lo tanto hacemos la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces establecemos que si el vector se va hacia la derecha, va a ser positivo. Si va hacia la izquierda, será negativo. Y la suma de fuerzas en X ya no será como en estática. En estática, como el cuerpo estaba en equilibrio, decíamos que la sumatoria de fuerzas era igual con 0. Pero aquí, como es un cuerpo en movimiento, decimos que va a ser igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, hacemos el análisis y la suma de fuerzas en X. Tenemos entonces la primera, que es P, ¿ok? Pero P tiene un ángulo de 30, por lo tanto P tiene una componente de este lado y tiene una componente en este lado. Bueno, en sí va hacia abajo, ¿ok? A ver, vamos a borrar esa parte. Ahí están sus componentes. Por lo tanto, la componente en X, esta componente, va a ser igual a P coseno de 30. Y como va hacia la derecha, es positivo. Luego tenemos este vector F, pero F establecimos que es igual a mu k, el coeficiente de fricción, por el vector n. O sea, sería 0.25 por n. Y serían todos los vectores o todas las fuerzas que actúan sobre el eje X, y va a ser igual a la masa por la aceleración. Y la masa habíamos establecido que es de 6.21 por la aceleración de 10 pies sobre segundo cuadrado, que es lo que nosotros queremos acelerar ese cuerpo, queremos que obtenga esta aceleración. Por lo tanto, sería P coseno de 30 menos 0.25 va a ser igual a 62.1 libras. Aquí segundos se cancelan, pies con pies se cancelan, y solamente nos quedan libras, que son unidades de fuerza. Entonces, esto sería nuestra primera ecuación, 1. Y en la suma de fuerzas en Y va a ser igual con 0. ¿Por qué? ¿Por qué la suma de fuerzas en Y es igual con 0? Porque el cuerpo solamente se está moviendo en dirección horizontal, no se está moviendo en dirección vertical. En dirección vertical se mantiene estático. O sea, ¿qué quiere decir? Bueno, no es que se mantenga estático, sino que se mantiene en este mismo punto. O sea, sobre el eje vertical no existe movimiento. El movimiento solamente se da sobre la línea horizontal. Por lo tanto, la suma de fuerzas en Y va a ser igual con 0, porque no hay movimiento. Por lo tanto, nosotros hacemos también la suma de fuerzas en Y
y tenemos que la primera, establecemos que si va para arriba es positivo y esta fuerza N va para arriba, por lo tanto sería N, la P, este vector de fuerza P que le estamos aplicando va para abajo y sería P seno de 30 negativo menos el peso del mismo bloque que sería de 200 libras y eso es igual con 0. Entonces ya tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2 en donde las incógnitas son N y P. Entonces nosotros podemos resolver esta ecuación 2 para N, o sea, podemos despejar N. N sería igual, todo esto lo pasamos del lado derecho, sería positivo, sería P seno de 30 más 200 libras. Ese valor de N lo podemos sustituir en esta parte para encontrar el valor de P. Por lo tanto, sería N es igual a P seno de 30 más 200 libras, lo que ya les había mencionado. Y lo sustituimos en esta ecuación, sería P coseno de 30 menos 0.25 por el valor de N. Esto es N, pero N vale P seno de 30 más 200 libras, que es esto. Y eso sería igual a 62.1 libras, que es esto que tenemos aquí. Por lo tanto, resolvemos para P, despejamos P y obtenemos que P va a ser igual a 151 libras. Por lo tanto, el problema nos pedía que determináramos la fuerza P que necesitamos para acelerar este bloque con una aceleración de 10 pies sobre segundo cuadrado. ¿Okay? Esta es la fuerza que nosotros necesitamos para poder obtener esta aceleración. Y esto sería el ejemplo número 1.